1982. Todo México esperaba que se fuera aquel que había llegado al poder, aquel que había sido dejado en el mismo por su amigo de la juventud, Luis Echeverría Álvarez, con el que había viajado a varios países cuando ambos soñaban con comerse el mundo, y solo se pudieron comer su país. Casi que se lo acaban. No en balde los 2 sexenios que comprenden sus gobiernos es conocido como la docena trágica. Además, había llegado como candidato único, es decir, era él porque tenía que ser. Primero, porque era del PRI, y segundo, y en ese entonces no ganaba otro partido más que el PRI, y segundo, porque era el único que competía. Candidato del PRI, Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, y PPS, Partido Popular Socialista. El PAN ya empezaba desde entonces con problemas internos, y para la elección de 1976 no postuló candidato. Y esto llevó a José López Portillo a decir que le habría bastado el voto de su madre para ganar las elecciones. En fin, ese José López Portillo que nos dijo que debíamos acostumbrarnos a la abundancia, luego de los hallazgos de yacimientos petrolíferos y el aumento en el precio del petróleo que en su gobierno se dio. Este mismo López Portillo que juró defender el peso como un perro y dejó una devaluación de 72%, pasando el dólar a costar 46 pesos, pero que dejaría a Miguel de la Madrid tras la estatización de la banca con una situación para que a finales de 1982, ya con el recién estrenado gobierno de Miguel de la Madrid Hurtado, el dólar pasara a costar 149 pesos, por lo que la devaluación acumulada sería de 470%. Este es López Portillo, y que de sus últimos actos inolvidables de gobierno fue nacionalizar la banca para tener a alguien a quien echarle la culpa de actos que solo eran responsabilidad de él. Por eso, para 1982 ya urgía que se fuera. Para 1982 ya no era Don Pepe, sino López Portillo, o Lopo, o el perro, por aquello de que se había mandado hacer, producto de su corrupción, su famosa colina del perro. Y urgía que llegara el nuevo, el ungido, ese que cada 6 años llega con un halo de esperanza, que los mexicanos ve difuminándose en cada ocasión hasta llegar a ese fatídico 6º año donde ya no se le soporta y solo se espera la ansiada llegada del nuevo y vuelta a empezar. Porque en México no se acaba la esperanza, se renueva cada 6 años, aunque cada 6 años se defrauda. Miguel de la Madrid Hurtado, nacido en Colima, licenciado en Derecho por la UNAM, su tío fue Ernesto Fernández Hurtado, quien lo acomodó para trabajar en el Banco de México y obtener una beca para estudiar una maestría en Administración Pública en la Universidad de Harvard, en Estados Unidos. De regreso, como buen enchufado, ya tenía empleo en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a la que llegaría como titular José López Portillo en el sexenio de Echeverría Álvarez. Y como José López Portillo había sido maestro de Miguel de la Madrid Hurtado en la Facultad de Derecho, eso les dio la conexión para preparar su camino a la presidencia de México para el periodo 1982-1988. Tenía 48 años al asumir el poder. Eso sí, supo tomar su lugar rápidamente y mandó a Carlos Salinas de Gortari, a quien nombró como secretario de Programación y Presupuesto, a hablar con el vástago del expresidente anterior, José Ramón López Portillo, para decirle que en lo personal, amistad, pero en la política tendremos que fregar a tu padre. Después, de la Madrid solapó y promovió las virulentas campañas contra López Portillo, a quien no se bajó de populista, estatista y paradigma de la corrupción. La ira contra López Portillo fue nacional. En Campeche derribaron su estatua y en otras partes retiraron su nombre de las calles que lo tenían. Si lo veían en la calle con su nueva esposa, la actriz Sacha Montenegro,
la gente lo abucheaba, pero en lo esencial se practicó ese pacto que se dio siempre de presidente a expresidente, entendiéndose así que el mismo tratamiento debía recibir del próximo presidente cuando él ya dejara la presidencia. En febrero de 1983, el abogado Ignacio Burgoa promovió un juicio por peculado en contra del expresidente López Portillo. Y este entonces afamado abogado ya fallecido fue detenido en seco. Igualmente, la Procuraduría General de la República le negó al Partido Acción Nacional las declaraciones de bienes de López Portillo, de su hijo y de algunos de sus ministros. Y cuando el mismo PAN pidió en el Congreso una comisión que investigara las casas de la Colina del Perro, pertenecientes a López Portillo, la aplanadora priista entró en operación y ejerció el mayoriteo para desechar tal propuesta. A los expresidentes no se les toca ni con el pétalo de una rosa. En enero de 1983, para desolación de la izquierda del país, Sergio Méndez Arceo, que había cumplido ya 75 años de edad, tuvo que dejar el obispado de Cuernavaca, lo cual motivó el regocijo de mucha gente que lo detestaba. La escritora Margarita Michelena, quien lo bautizó como el Obispón Rojo, a la cabeza de ese club que lo odiaba. Samuel Ruiz, obispo de San Cristóbal de las Casas, que también se adhería a la teología de la liberación, pasó a ocupar el influyente papel de don Sergio en la política nacional. Por su parte, escuchen bien este nombre, Jesús Posadas Ocampo, hasta entonces obispo de Tijuana, fue enviado a Cuernavaca en calidad de Terminator e impuso la línea dura para desmantelar la red de curas izquierdistas de Morelos, lo cual logró en una gran medida, aunque no pudo doblegar a algunos sacerdotes, seguidores de don Sergio, como los padres José Luis Álvarez, José Luis Calvillo, Filiberto González, Rogelio Orozco y Baltasar López Bucio. Desde que el Papa Juan Pablo II visitó México y López Portillo lo había invitado a Los Pinos, la curia católica cada vez intervenía más abiertamente en los asuntos políticos del país. A principios de 1983 murió Miguel Alemán, a quien el nuevo gobierno santificó al instante. Se decretó duelo nacional el lunes 16 de marzo con bandera a media asta y homenaje en el Senado. Tras un solemnísimo cortejo, Manuel Bartlett, secretario de Gobernación, pronunció un discurso fúnebre en nombre del gobierno. Hasta el más desatento podía ver que la nueva administración claramente se identificaba con Alemán, quien había formado un gobierno de jóvenes universitarios que habría de modernizar al país, abriendo las puertas al capital extranjero y favoreciendo a una casta de grandes empresarios. Era obvia entonces la afinidad con el alemanismo, aunque mucha gente también identificaba a los tecnócratas con los positivistas de Porfirio Díaz, los llamados científicos. El gobierno de la Madrid aseguraba que una de las causas estructurales de la crisis era la corrupción extendida por todo el país y en todas las clases sociales. Su lema de campaña fue por la renovación moral de la sociedad, que al final se traduciría para ellos en por la renovación del morral, ese morral donde se llevaban el dinero del erario. Repetidas veces prometió que combatiría frontalmente la notoria corrupción mexicana. Desde que era candidato, encargó a Francisco Rojas que elaborara estudios y después lo mandó a dirigir la Contraloría General de la Federación. De la Madrid formó un nuevo equipo con Samuel del Villar a la cabeza de Sergio García Ramírez, Fernando Baeza y Victoria Adato. Elaboraron la Ley Federal de Responsabilidad de Servidores Públicos, que entró en vigor a principios de 1983 y que tipificaba las conductas corruptas, obligando a los ofensores a resarcir hasta con 2/3 partes más el daño causado. También se prohibía nombrar o promover en áreas de influencia a parientes hasta en 4º grado consanguíneo, civil o por afinidad. Pero en realidad esta disposición prácticamente nunca se aplicó,
y más bien sirvió para asestarle otro golpe al expresidente López Portillo, quien durante su gestión repartió altos y jugosos puestos entre buena parte de su familia. Una de las frases de López Portillo fue: respondo por los parientes míos que realizan una función pública. Y para rematar, para contestar las constantes críticas que recibió por darles cargos públicos a sus parientes, llamó a su hijo José Ramón: es el orgullo de mi nepotismo. Pero volviendo al gobierno de Miguel de la Madrid y su supuesta lucha contra la corrupción, se estableció que los funcionarios perderían el hueso si no declaraban sus bienes al tomar posesión de su cargo, anualmente y al concluirlo. Esta disposición se cumplió con más agujeros que una red, y las autoridades desde un principio se negaron a dar informes sobre los bienes de los funcionarios. Es decir, aplicándose, como siempre, el famoso obedézcase pero no se cumpla.